Vale, buenas tardes, jóvenes, a todos y a todas. Vamos a trabajar el día de hoy de esta manera. Vamos a hacer un recorderis sobre unos temas para ir cerrando hermenéutica y comenzar a trabajar teoría de la argumentación jurídica. Vamos a poner de presente, antes de dar inicio con el tema que estamos trabajando, el punto donde nosotros hemos tratado de iniciar. Quiero que tengan en cuenta que durante el desarrollo de la cátedra hemos hablado sobre la noción de interpretación, hemos hablado sobre la teoría o los distintos caminos de interpretación, pero hoy quiero que nos centremos en este cuadro que se está proyectando actualmente para que pongamos de presente dónde nos vamos a enfocar o dónde nos vamos a desempeñar cuando comencemos a trabajar la argumentación jurídica. Antes de empezar a trabajar argumentación jurídica, todavía nos queda pendiente el tema de interpretación constitucional, que vamos a trabajar únicamente en lo relacionado con el desarrollo de las líneas jurisprudenciales, y eso lo vamos a trabajar más adelante. Hoy quiero plantearnos, o quiero que nos planteemos esta diferencia o este punto intermedio antes de llegar a cabo o antes de pasar al tema de la argumentación. Quiero que tengamos presente que la argumentación como tal es el proceso en el cual se lleva a cabo el acto de justificación relacionado con las elecciones interpretativas. Repito, es el proceso en el cual llevamos a cabo la justificación de las elecciones interpretativas. Quiere decir que antes de argumentar hemos tenido que llevar a cabo una actividad de interpretación cuando estamos trabajando en el derecho con textos jurídicos. Lo que hacemos cuando estamos frente a un texto es que una vez identificamos el texto con el cual vamos a trabajar, le vamos a dar un sentido al mismo, que es la adscripción de significado que se lleva a cabo dentro de la hermenéutica, o las herramientas hermenéuticas nos van a servir para llevar a cabo esta adscripción de significado. A partir de aquí hemos venido trabajando o hemos venido desarrollando la noción de textura abierta del lenguaje para mostrar por qué razón los textos tienen que interpretarse. Y luego de que nosotros hemos justificado que tenemos que interpretar, procedemos a llevar a cabo una justificación de la elección interpretativa que hemos o que vamos a tomar. Por ejemplo, vamos a decir que en este caso se va a utilizar un canon de interpretación literal debido a esto. O vamos a decir que utilizamos un canon de interpretación teleológico debido a que el canon de interpretación literal no es viable en razón a que no presenta una respuesta adecuada, y en atención a eso nos apoyamos dentro de un canon de interpretación teleológico o no sistemático, o los agrupamos de una manera u otra. Esto lo hacemos con la argumentación. La hermenéutica lo que nos va a permitir es entender las herramientas para adscribir significado. Y después en la argumentación vamos a llevar a cabo la adscripción del significado. Quiero que tengamos presente que cuando nosotros vamos a trabajar argumentación, vamos a tomar en cuenta tres tipos de concepciones. Luego, esto se abordará muy a fondo cuando llevemos a cabo una noción de argumentación, que les anticipo desde ahora que desde una perspectiva genérica es dar razones. Pero las razones pueden darse desde distintas perspectivas o de diferentes concepciones. Una concepción formal que hace relación directa a la estructura mediante la cual se presentan los argumentos, una concepción material que hace relación directa a el sustrato, el fundamento, el valor de justicia de las premisas que se utilizaron en la argumentación formal que vimos arriba. Y la pragmática que hace relación a el desarrollo práctico y las consecuencias que se generan producto de la argumentación. Pero ¿por qué traigo a colación este escenario? Porque para poder llevar a cabo un estudio pragmático de la argumentación, tenemos que tener mucha noción, muy claro, frente a la relación pragmática de los textos que vamos a interpretar, porque la argumentación a la postre es un resultado justificativo de las interpretaciones que utilizamos. Entonces, si tenemos en cuenta que es un resultado de una justificación, tenemos que tener en cuenta que los textos tienen una estructura semántica, sintáctica y pragmática.
Cuando nosotros hablamos de la condición semántica del texto, hacemos referencia al significado del texto. Y realmente este enfoque semántico es en el que se desarrolla especialmente la hermenéutica, porque la hermenéutica lo que trata de hacer es ascribir significado a los textos y para eso utiliza diferentes tipos de cánones. Quiere decir que dentro de la argumentación, nosotros vamos a tener muy en cuenta la concepción pragmática dentro del campo semántico cuando ascribimos significado a los textos. Y esto lo vamos a hacer llevando a cabo una justificación del tipo de canon que hemos elegido, que son los que hemos venido trabajando. También vamos a tomar muy en consideración la dimensión sintáctica, que hace relación directa a la estructura de la regla que nosotros o del texto que nosotros procedemos a interpretar en materia de derecho. En materia sintáctica, nosotros pudimos apreciar que los textos tienen un contenido para que puedan llevarse a cabo su entendimiento. Hace referencia al conjunto de reglas existentes entre símbolos de un lenguaje. No funciona normalmente el derecho como un lenguaje natural, porque es un lenguaje artificial en el que vamos a tener en cuenta todas las reglas que se establecen al momento de llevar a cabo las relaciones entre las palabras. Y como lo vimos, vamos a pasar de la idea de que existe algo que se llama disposición normativa o fuente en bruto, que es la que nosotros procedemos a interpretar y a la cual luego le vamos a denominar norma. Pero ese texto tiene una estructura y dentro de esa estructura vamos a encontrar que existen unos elementos a los cuales nosotros les vamos a asignar una determinada interpretación. Recordemos cuando hemos trabajado lo relacionado con la sintaxis, que inicialmente vamos a revisar dentro del contenido de las normas, que estas en definitiva van a tener dos elementos muy importantes, que es el supuesto de hecho o hipótesis o antecedente y la consecuencia jurídica, que va a ser el resultado que se genera si se da el supuesto de hecho, el antecedente o hipótesis. Esto va a ser o nos estamos refiriendo a una estructura de determinadas reglas, no a las únicas reglas, sino a una estructura muy propia en la cual se establecen reglas aparejadas con sanciones, que son en gran medida el insumo principal que utilizamos los abogados cuando vamos a realizar a cabo, vamos a llevar a cabo la actividad de aplicar el derecho. Hemos anotado, hemos tomado en cuenta de que dentro de la estructura sintáctica que tienen las normas, podemos sostener que definitivamente ellas van a tener un sujeto que es a quien se va a dirigir la consecuencia, al que se regula. Vamos a tener un supuesto de hecho o hipótesis o condición que se constituye en una previsión o una anticipación hipotética respecto de una posible o incluso probable realidad futura que puede ser o no puede ser. Tenemos una cúpula que relaciona la hipótesis y la consecuencia y tenemos la consecuencia que se constituye en el deber estatuido por la norma. Si asumimos esto, tenemos que tomar en cuenta que para que este tipo de reglas pueda tener o pueda entenderse, deben estar esos elementos. Pero además de eso, en las reglas dentro de la estructura, vamos a encontrar que estas van a tener conjunciones o disyunciones. Y estas son muy importantes analizarlas para este tipo de reglas, porque dependiendo la existencia de estas conjunciones o disyunciones, va a derivar la aplicación de la consecuencia jurídica. Por esa razón, siempre es importante al revisar los conectores determinar en el supuesto de hecho si estamos frente a conjunciones o disyunciones. En el evento de que nos encontremos ante conjunciones o disyunciones, dependiendo de la estructura de la regla, vamos a hablar de distintos tipos de reglas. Dentro de estas podemos señalar que hay unas que tienen un supuesto de hecho simple y unas que tienen un supuesto de hecho complejo.
Las reglas que tienen un supuesto de hecho, hipótesis simple, son aquellas que constan de una sola hipótesis y los complejos cuando constan de más de una hipótesis. Las hipótesis complejas pueden ser independientes cuando, a pesar de establecerse diferentes hipótesis, se requiere la aplicación de una sola para que se aplique la consecuencia. En este caso vamos a estar frente a disyunciones. O cuando existen conjunciones, va a requerirse la conjunción de todas las hipótesis para que se aplique la consecuencia. Pueden existir reglas que tengan disyunciones y conjunciones dentro de su interior y eso hace que se conviertan en mixtas. ¿Por qué es importante entender esta estructura? Porque no es lo mismo el que mate a otro, porque es una disposición con supuesto de hecho simple, a el que mate y, por ejemplo, de sangre a una persona porque me está colocando de por medio una conjunción y me está implicando que deban darse al menos dos de las hipótesis contempladas en la regla para que se aplique la consecuencia. Por eso es muy importante tener conciencia de las reglas sintácticas a síntesis que hemos establecido acá al momento de la aplicación de la consecuencia jurídica y al estudio de las reglas. Existe un tercer nivel que nosotros vamos a desarrollar. Miren, vamos a tomar en cuenta para que se ubique en el punto donde nosotros actualmente nos encontramos. Lo que quiero plantear es que hemos trabajado dentro de las diferentes concepciones antes de entrar a argumentación, la semántica, la sintáctica y quedamos pendientes con la pragmática. La sintaxis hace referencia a lo que acabamos de revisar ahora. En la semántica, todo lo relacionado con la adscripción de significado. Para esto, nosotros hablamos de los distintos cánones de interpretación con los que se puede desarrollar, mostrando que son una especie de camino o sendero mediante el cual o al cual podemos ir, y en ese camino o sendero es en el que nosotros podemos desarrollar o a partir o van a ser las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder adscribir el significado. Y revisamos cada uno de estos cánones de interpretación para mostrar cómo se mueve la semántica. Al punto, finalmente, nos centramos dentro del método de interpretación semántica o literal para hablar sobre el lenguaje y la interpretación, quedándonos pendiente únicamente lo relacionado con la pragmática. Cuando nosotros nos referimos a la pragmática, a la concepción pragmática de los textos, hacemos referencia al propósito o los propósitos que tiene el orador al utilizar el lenguaje. Esta visión pragmática da a entender que cuando se genera un texto que va a regular una determinada conducta de unos determinados sujetos, la ley, el derecho en general, estamos frente a un lenguaje que tiene un sentido que ha sido presentado por parte del orador o del sujeto que pretende enviar el mensaje a sus destinatarios. De la misma manera, cuando ustedes se dirigen a otra persona dentro del discurso práctico en general, ustedes cuando utilizan una palabra, lo hacen o lo pueden hacer de distintas formas. Lo mismo hace el legislador. Por eso es importante entender al momento de adscribir significado y al momento de ustedes utilizar el lenguaje para justificar o para presentar determinado tipo de expresiones, entender que el lenguaje no son meras palabras y que detrás de las palabras existe un elemento adicional que puede ser psicológico y puede generar una producción de un resultado distinto dentro del entorno social. A esto vamos a decir, lo vamos a relacionar como actos del habla. Y los actos del habla nos vamos a relacionar o los vamos a referir tomando en cuenta la clasificación de Austin como acto locucionario y perlocucionario. Bien, es muy importante que tomemos en consideración y que tomemos en cuenta el aspecto que les he venido referenciando en distintos aspectos. Cuando yo les digo que la argumentación está diseñada para aprender a hablar, no se los digo de manera
de manera ejemplificante o como para hacer una analogía. Realmente la argumentación está diseñada para aprender a hablar, porque la única manera de poder justificar es mediante el uso del lenguaje. Y el lenguaje es la manera que utilizamos para poder comunicarnos y el habla es una herramienta de comunicación. Quiere decir que si no sabemos argumentar, en definitiva, por transitividad, no sabemos hablar o no hablamos de la manera adecuada para poder justificar en materia de derecho. Entonces, por eso es importante entender por qué es relevante el estudio de la argumentación y desarrollarlo en materia de argumentación jurídica. Los actos del habla, volvamos. Locucionario y locucionario hiperlocucionario. ¿Qué relación tienen dentro de estos? Cuando una persona le expresa una regla y lo hace en público, lo primero que hace es un movimiento del órgano que produce sonidos. Por lo tanto, un acto locucionario va a ser una expresión del lenguaje con un significado determinado. Cuando se utiliza el lenguaje, para utilizar una referencia, vaca, se escucha o hay una expresión que está de por medio y esa expresión comienza a ser un acto del habla, a la que se denomina acto locucionario. Este acto locucionario se divide en tres actos diferentes: el fonético, que es el sonido que se produce cuando es verbal; el fático, que es la palabra utilizada según determinado lenguaje; y el rétrico, que es lo que se enuncia con la palabra. Vaca. Entonces se escucha vaca, me refiero, o por lo menos vamos a decir celular. Celular, se escucha el término celular. En el lenguaje que nosotros nos referimos, hacemos referencia a esto que es un celular. Caja, lo haría a esto que es una caja. Pero si lo hago, por ejemplo, en inglés, no lo diría como celular, sino phone, por ejemplo, o teléfono, lo cambiaría por un lenguaje distinto. Caja, box, me refiero con una forma distinta. Cambia en este punto tanto el fático como el rétrico. Entonces hace que el lenguaje al que me estoy refiriendo sea distinto por el tipo de regla, pero a la postre va a terminar significando lo que estoy pronunciando de este lado o lo que estoy observando de este lado, a pesar de que el sonido sigue siendo un fonético que ahora hace referencia a box, no caja. Con esto lo que quiero presentar es que cada vez que se expresa algo, en la expresión va a tener unas consecuencias diferentes dentro del mundo y estas consecuencias dependerán del tipo de acto que se está utilizando. Lo primero es que siempre que se utiliza el lenguaje va a permitir comunicar algo. Y este algo, lo inicial, se llama acto locucionario. El acto locucionario es distinto al acto ilocucionario, que es lo que se hace diciendo algo, y constituyen los efectos convencionales que se produce con la locución. Porque no es lo mismo decir, pásame la caja, que la caja es linda, o voy mañana a tu casa, o te prometo que voy mañana a tu casa, o tu casa es ir mañana a ella, sin ningún tipo de sentido. Cuando nosotros pronunciamos un acto del habla, no solamente hay una expresión sonora con una relación desarrollada o imbricada al lenguaje, además hay un efecto que se produce con ella que se encuentra determinado por la convención social a la que nos encontramos ajustados y dependerá de eso, porque un acto, por ejemplo, digamos que en tiempos antiguos, cuando alguien daba la palabra, tenía una convención, un valor adicional al que de pronto puede tener el día de hoy. Y de eso dependerá el acto ilocucionario. El acto ilocucionario son las consecuencias prácticas o efectos convencionales que constituyen o que se generan con la locución. Por eso es distinto el mero sonido con lo que se produce con ese tipo, lo que convencionalmente produce ese tipo de
lenguaje que utilizaron. Lo mismo hace el legislador cuando presenta o escribe una regla. Cuando se escribe una regla, lo que se establece dentro de la regla tiene un sentido que se produce conforme a las convenciones que se encuentran en ese momento vigentes en la sociedad. Los actos ilocucionarios, por lo tanto, no son solo efectos causales, sino además son efectos convencionales que dependen del cumplimiento de ciertas condiciones, como asegurar en el auditorio el significado y la fuerza de locución o aprehensión del mismo. Realmente el acto ilocucionario va de la mano es con lo que se busca producir con el determinado acto del habla que se va a llevar a cabo. Miren que pueden ser de distinto tipo. Un acto ilocucionario que busca informar. Está lloviendo. Es diferente al acto ilocucionario que dice recoge la cama, recoge la ropa sucia de la cama. Se producen unos efectos completamente distintos en relación con el lenguaje. En ambos hay un acto locucionario, pero el acto ilocucionario, es decir, en ambos hay una expresión, pero el acto ilocucionario va a variar de acuerdo a la convención que se encuentre utilizada. Te prometo que mañana voy a tu casa. Es distinto una promesa a de pronto iré mañana a tu casa o tu casa es muy linda. Es simplemente una información o te ordeno que mañana vayas a mi casa o puedes ir mañana a mi casa. Son efectos diferentes que se generan con la locución que se presenta por parte del orador o por parte de quien está enviando el mensaje. Esto es lo que se denomina como acto ilocucionario. El acto perlocucionario, por su parte, va más allá de la mera convención que se quiere buscar y es lo que produce en el destinatario cuando se usa la palabra. Si con el acto ilocucionario se le solicita que vayas a la casa y es una orden, la orden puede cumplirse o no cumplirse. El propósito del acto ilocucionario es que en la convención se genere un efecto de eso, una orden, pero el efecto perlocucionario puede ser que se cumpla o no la orden, es lo que se produce. Bueno, si él me pidió el favor que yo fuera a su casa, yo voy a su casa porque yo me voy a comprometer con él. Eso genera dentro del destinatario para que esa orden o esa convención que se pactó se generara o se cumpliera. Entonces, el acto perlocucionario constituyen los efectos o consecuencias que generan sobre los sentimientos, pensamientos o acciones del auditorio del propio hablante o de terceras personas. Entonces, cuando de pronto uno en una plaza pública me comprometo a decir que voy a cambiar Colombia y voy a quitar los impuestos a todos, es un compromiso. Realmente lo que tú esperas de que alguien que se comprometa es que cumpla. Esa es la convención de los compromisos. Ahora, ¿qué genera eso dentro del auditorio? Eso hace de que todos estemos felices, puede que estés felices o que estemos enojados porque no lo va a cumplir. Son situaciones que no necesariamente tienen una relación directa con lo que la persona o el emisor del acto locucionario o la locución tiene en mente. O sea, la convención que se produce es la elocución, el acto ilocucionario. El acto perlocucionario es lo que a la postre termina generando dentro del destinatario. Tú puedes cumplir o puedes no cumplir. ¿De qué depende? De lo que produce en ti, de tus sentimientos, de tus emociones, de lo que logras generar frente a eso. Quiere decir que son las consecuencias de los actos ilocucionarios. Esto es de aquello que hemos hecho al decir algo. No significa que cuando se emite un acto ilocucionario se espere un determinada o se espere una determinada consecuencia. Es la perlocución, porque no están establecidas de manera anticipada, porque el acto ilocucionario tiene una función y es o está relacionada directamente con el contexto con el cual se presenta el acto. Tiene relación directa es con lo que produce el acto, en las secuelas que se producen en el destinatario. Por lo tanto, el primero se persigue intencionalmente lo que yo espero con una orden, y lo segundo, el acto perlocucionario, es el efecto o lo no pretendido.
¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos estudiando los textos, finalmente, antes de empezar a argumentar, hay una relación muy directa dentro de esto, porque tanto en el texto como en la argumentación vamos a tener en cuenta las concepciones, porque el texto realmente lo que hace el legislador puede que sea la postre el resultado de un proceso argumentativo, y es que en sentido estricto la ley a la postre termina siendo eso, el resultado de un producto argumentativo que se encuentra establecido como una serie, como una regla. Muy a pesar que sea un resultado, un producto, nosotros utilizamos ese insumo y con base en ese insumo justificamos las distintas dimensiones semánticas, sintácticas y ahora pragmáticas. Quiere decir que estamos en un metanivel, en un nivel adicional frente a las reglas presentadas por parte del legislador. Es importante entenderlo, tanto para argumentar como para entender lo que se quiso establecer dentro de ella. De esa manera, vamos a asumir que el derecho tiene una dimensión eminentemente lenguaje. Son códigos, trabajamos con códigos y el código a la postre es un conjunto de palabras, es un conjunto de lenguaje, es un conjunto de actos del habla. Al estar contemplado contenido como conjunto de actos del habla, vamos a tomar en consideración que fueron el producto de un emisor que producto luego de un razonamiento los exteriorizó, estableciéndolos dentro, ubicándolos dentro de una codificación. Al ubicarlos dentro de esa codificación, tuvo una intención, tuvo un interés, quiso que se generara un efecto convencional o quiso, y además eso motivó una determinada conducta dentro del destinatario. Inicialmente, lo que se busca con la ley cuando se presenta una es que se respeten las reglas, pero no solamente es el no hacer, porque no podemos restringir el respeto de las reglas al derecho penal. Puede ser una dimensión diferente, una dimensión distinta lo que acontece, porque se pueden esperar distintos tipos de resultados dependiendo del tipo de la regla. Es relevante entender esto porque las reglas, la palabra, el texto, no es simplemente un conjunto de ordenado con coherencia lógica y sintáctica de una expresión del lenguaje. Tiene un carácter subyacente otorgado o generado debido a o producto de la intención o la voluntad de quien lo quiso colocar ahí de esa manera. Porque quien lo hizo tenía conciencia de que había un momento histórico en el que se encontraba y en ese momento histórico se pretendía esto. Y esto puede traslaparse o trasladarse a la época actual, teniendo en cuenta el propósito ilocucionario que tenía en principio quien presentó el lenguaje. Y el propósito perlocucionario entraría a adaptarse a ese propósito ilocucionario. Es como hablar de una especie de conciencia del derecho, como una voluntad del derecho. Es el trasfondo subyacente al texto. Recuerden que en materia de texto nosotros tenemos que tratar de entender en cánones que en definitiva el primero es el canon de interpretación literal y este va muy arraigado a la intención o voluntad del legislador, pero la voluntad del legislador es una voluntad inmanente que puede trascender al nivel social y la manera de hacerlo trascender al nivel social es cuando utilizamos en los eventos en los que existe un desapego, el canon de interpretación de lo lógico. Entonces, en esos momentos, nosotros vamos más allá y entendemos cuál es esa finalidad frente a ese texto. Entonces, en este punto se genera esa relación dentro de las concepciones semánticas, significado, sintáctica, la estructura y pragmática, que es el resultado del acto que se genera dentro de este tipo de conversación.